Casi todas las personas que están aprendiendo a tocar blues empiezan con el primer patrón de la escala pentatónica menor. Es muy sencillo porque encaja perfectamente al principio de la tonalidad del blues que vamos a tocar. Pero ¿qué pasa con la pentatónica mayor? Empieza unos trastes más para atrás, es un poco más incómodo y la tenemos un poquito olvidada. Pues yo estoy encantado de que la aprendamos una vez por todas. ¡Vamos al lío! Bueno, ¿qué ocurre con la escala pentatónica menor? Porque el primer patrón lo empezamos a hacer en la tonalidad que vayamos a tocar en blues. En este caso en do. Pues si estamos tocando en do séptimas, pues tocamos el primer patrón de la escala pentatónica menor en do, la tonalidad. En la sexta cuerda, ya sabemos. Y aquí tenemos el primer patrón de la escala pentatónica menor en la tonalidad de do. ¿Qué ocurre con la escala pentatónica mayor? Porque empezamos a hacer el patrón en la tonalidad, tenemos el primer patrón de la escala pentatónica, pues empezamos a llevar hacia atrás este mismo patrón, este mismo dibujo, y lo llevamos un traste, dos trastes, tres trastes más para atrás, como tres tristes tigres, pues tres trastes más para atrás, y hacemos exactamente el mismo dibujo. Tenemos que tener en cuenta que la tonalidad sigue siendo la misma, las notas tónicas siguen siendo las mismas, pero cambia totalmente el sentido del fraseo. Pasamos de tener una parte más cerrada, como es la pentatónica menor, a tener ahora un lenguaje un poquito más country, un poquito más abierto. ¿Cómo sigue el dibujo? Pues como os he dicho, el mismo patrón que hemos tocado, el primer patrón de la escala pentatónica, el mismo, tres trastes más hacia atrás. La tónica sigue siendo la misma, sigue siendo do, pero el dibujo, 1, 2 y 3 trastes más para atrás. Simplemente con eso y continuando con los patrones lógicos, patrón 1, patrón 2, patrón 3, y hacia atrás también, patrón 1, patrón 5, patrón 4, exactamente igual. Y simplemente, como os digo, echando hacia atrás tres trastes, tenemos la escala pentatónica mayor, que tiene un sentido más country, como os digo. Vamos a verlo con un ejemplo. Por llegar a esta parte del tutorial, quiero tener un pequeño detalle contigo, y es que aparezca tu nombre reflejado en un futuro tutorial. Si lo deseas, deja un comentario en este vídeo escribiendo "gracias por el regalo", así que yo sé que estás dispuesto a que aparezcas. Te animo, te pido que te suscribas, dejes algún comentario, actives la campanita para que te lleguen todas las alertas, y nos vemos en el siguiente tutorial. Atentos, escribirme lo que queráis. Aquí me tenéis. Gracias.